¿Okay? Entonces, nuestra forma de calcular la magnitud del vector es a través de aplicar nuestro teorema de Pitágoras. Es decir, el cuadrado de la hipotenusa, que en este caso va a ser la magnitud del vector, va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada uno de los componentes. Si estamos en 3D, es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. ¿Ok? Si estuviéramos aquí como en 2D, pues es solamente dos elementos. Ahora, una aplicación de esta propiedad de la magnitud de los vectores es cuando yo quiero saber una distancia entre dos puntos. ¿Ok? Ahora, ¿qué necesito hacer para generar esta distancia? Primero es conceptualizar un vector que vaya de uno de los puntos al otro. ¿Ok? ¿Se acuerdan cómo generábamos los componentes de este vector? Era punto final menos inicial, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan, chicos? Entonces, aquí nuestro punto final puede ser cualquiera de los dos. Aquí no hay, es la misma distancia del punto 1 al 2 que del 2 al 1. ¿Sale? Entonces, aquí al punto final le estamos llamando a este, que sería menos 5, 7, 12, le restamos el primero. Entonces sería menos 5 menos 1, menos 6. 7 menos 2, 5. 12 menos 10, más 22. ¿Ok? Este elemento, este vector, es un vector que se trazó de un punto a otro. Entonces, si yo quiero saber la distancia de estos dos puntos, saco la norma del vector, que sería la raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado, 5 al cuadrado y 22 al cuadrado. ¿Ok? Quedaría como 545. En este caso, el 545 no se puede simplificar, esa es su mínima expresión. Entonces, ¿por qué? Porque ahí le estoy marcando como 5 por 109. Entonces no hay más, ¿no? Y 109 creo que es primo, déjenme ver. Sí, es primo. No es entre 3. No se me hace que sea entre 7. No. Ok, entonces, la distancia que hay entre estos dos puntos sería 23.34. Ahora, si alguien dice, bueno, pero ¿por qué no pusimos el 1, 2, menos 10 como punto inicial? Punto final, perdón, y así calculamos el vector, va a ser exactamente lo mismo, porque el resultado de este vector va a ser 6 menos 5 menos 22, que es el mismo vector, pero en el otro sentido. Es decir, en lugar de ir de este punto acá, ahora va a ir de acá allá. Y el resultado va a ser exactamente el mismo, porque al elevar al cuadrado un negativo o un positivo, te da el mismo resultado. ¿Ok? Entonces, al final es lo mismo. Aquí te da otra distancia entre dos puntos tridimensionales. ¿Ok? Entonces aquí se tomó este punto como final, entonces sería 7 más 3, 10. 8 menos 5, 3. 9 menos 4, 13. Entonces la suma de los cuadrados me da 278, que aparece como 16.673333. ¿Ok? Ok, luego, ya por ahí me habían preguntado en una de las sesiones que qué tenía que ver ese ángulo que había entre dos vectores. No recuerdo, pero 60 al inicio de la clase. Y yo les decía que esa era una de las propiedades que íbamos a ver. Cuando yo tengo dos vectores cualquiera, ¿vale? Lo que yo puedo hacer es conocer qué tipo de ángulo tiene entre ellos. ¿Ok? Entonces, si yo multiplico
el primer componente por el primer componente del segundo vector. Los componentes. A ver. Aquí. Voy a hacer unas anotaciones aquí para que sea más fácil ubicar. Aquí, para que no se vea muy parecido a los otros. A ver, ¿qué estoy haciendo aquí en esta multiplicación de los elementos? Fíjense, yo tengo estos dos vectores y estoy multiplicando el primer elemento por el primer elemento. Entonces sería 5. El segundo por el segundo, 50. El tercero por el tercero, menos 24. Entonces serían 55 menos 24 me darían 31. ¿Ok? Al ser positivo, aquí está, al ser positivo esta multiplicación, nos dice que el ángulo entre ellos es menor a 90 grados. ¿Ok? Si yo hubiera sumado así y hubiera sacado negativo la suma, entonces yo diría el ángulo es mayor que 90. Y si me da justamente 0, yo diría el ángulo es exactamente de 90. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Muy bien? Bueno, ¿qué nos está diciendo esta parte? Nos da una igualdad. Nos dice, el producto punto, este producto punto es el que estuvimos calculando el que se les acabo de explicar. Dice, el producto punto entre dos vectores es igual a la norma de un vector por la norma del otro vector por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Ok? Y en este ejemplo, lo que yo no conozco, pues es el ángulo, ¿no? Es lo que yo quiero saber, ¿qué es? Entonces, lo despejo, me queda coseno del ángulo y paso estos dividiendo, me queda el producto punto entre ellos, entre las normas de los vectores. ¿Ok? ¿Cuál sería la norma de este vector? ¿Sí están de acuerdo con estos cálculos? Aunque sea, póngamelo por el WhatsApp, si no pueden contestarme por aquí. ¿Ok? Entonces, la norma del vector u sería 1 al cuadrado más 5 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Entonces, sería 25 y una 26 y 9, 35. Entonces, la raíz de 35 sería mi norma del vector, es decir, la longitud del vector u. Y la norma del segundo vector, que es este que está aquí, sería el cuadrado de 5 más el cuadrado de 10 más el cuadrado de 8. ¿Ok? Esto me da 189. Y 189 si lo divido entre 9, 189 si lo divido entre 9 me da 21. ¿Sale? Entonces, 9 le saco raíz, queda 3, raíz de 21. ¿Alguno de ustedes tiene dificultades con las raíces cuadradas? ¿Como la estamos trabajando? ¿No, chicos?